Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Martínez Gómez, soy estudiante de sexto semestre de la Universidad del Quindío en el programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. El tema que hoy vamos a tratar es el archivo, su conformación y su estructura. Vamos a definir el archivo en con diferentes definiciones de diferentes autores. Primero que todo vamos a definir el archivo según el Consejo Internacional de Archivos. Él lo define en tres acepciones. Una de ellas es que es el conjunto, ellos lo definen como el conjunto de documentos, sea cual sea su forma, su fecha, su soporte material, recibidos por una persona, por toda persona física o moral en función de sus actividades. En segundo lugar, ellos lo definen como una institución responsable de la acogida, tratamiento y conservación y servicio de los documentos. Una tercera acepción que ellos hacen respecto a la definición de archivo, dicen que es un edificio o parte del mismo donde los documentos son conservados y servidos. Antonia Heredia, archivera, define el archivo como uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su forma, su fecha, su soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión. Conservados también respetando aquel orden para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. Los conceptos anteriormente señalados abarcan de una u otra forma dos importantes aspectos para una correcta definición de lo que es el archivo. La cualidad del orden, referida a la organización y a la ordenación como partes esenciales del archivo, y la doble finalidad atribuida al fondo documental en cuanto a salvaguardar los derechos de la institución que los crea en función de facilitar su gestión, actuando por un lado como memoria y por otro como fuente de elaboración histórica en unos límites de difícil fijación por su movilidad. Vamos a definir con otros diferentes autores el concepto de archivo. Jenkinson define el archivo como documentos acumulados por un proceso natural en el curso de la transmisión de los asuntos de cualquier tipo público o privado en cualquier fecha y conservados después para su consulta, bajo la custodia de personas responsables de los asuntos en cuestión o por sus sucesores. Chellenger define el archivo como aquellos registros de documentos de cualquier institución pública o privada que hayan sido considerados ameritar, valorados para su preservación, conservados permanentemente con fines de investigación o para referencia y que han sido depositados o escogidos para guardarse en una institución archivística. Lodolini define el archivo como el conjunto de documentos, sea cual sea su forma, en el ámbito de una persona física o jurídica, o aún añadamos de una asociación de hecho en el curso del desarrollo de su actividad y por tanto ligados por un vínculo necesario, los cuales, una vez perdido el interés para el desarrollo de la actividad misma, han sido seleccionados para la conservación permanente como bienes culturales. La ley francesa de archivo lo define como lo mismo, diría yo, que la conformación de,
Lo mismo que el primero que hace referencia al archivo, eh, hace como la misma descripción de archivo. La ley francesa entonces dice que lo define como un conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma, su soporte material, producidos o recibidos por una persona física, moral y por todo servicio u organismo público o privado en función de sus actividades. La ley del patrimonio histórico español dice que los archivos son conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. La principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley así lo obliga. Estos documentos se conservan debidamente ordenados y clasificados y es eficaz el archivo cuando se encuentra rápidamente lo que se está buscando o lo que se busca en él. La relación existente entre los principios archivísticos y la conformación de los fondos. ¿En qué radica? Radica en que a la hora de intervenir un fondo es importante tener en cuenta el principio de procedencia y el principio de orden original. Es decir, debemos saber o conocer el responsable de la información que conforman los fondos para poder tener una idea de cómo se encuentran los archivos a la hora de ser intervenidos. Las agrupaciones documentales, su definición y conformación y estructura. Las agrupaciones documentales son el conjunto de documentos generados por una unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, según su jerarquía. Están conformados por un fondo documental, por unas secciones documentales y por unas subsecciones documentales. Su estructura es la entidad, dependencia de mayor jerarquía y los grupos de trabajo. La noción de fondo, colección, serie, expediente y tipo documental. Fondo documental. El fondo documental es aquel producto final que obtenemos a partir de la agrupación orgánica, sistemática y estructural de un conjunto de documentos que han sido generados o acumulados como resultado de un proceso natural, bien sea por una institución o persona en el ejercicio de sus funciones. Los criterios de identificación de un fondo en los organismos productores públicos son los siguientes: existencia legal, funciones propias establecidas, posición jerárquica dentro de una estructura administrativa, autonomía para el desarrollo de sus funciones, estructura interna oficialmente establecida, ejemplo, las empresas o las instituciones. La colección documental es la reunión artificial de documentos acumulados sobre la base de algunas características comunes sin tener en cuenta la procedencia de dichos documentos. No se debe confundir con el fondo documental. El expediente es una unidad documental formada por un conjunto de documentos generado orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución del mismo asunto. La estructura del expediente debe ser lógica, coherente y cronológica, ordenándose los documentos de acuerdo con el procedimiento o trámite seguido. Los criterios de conformación del expediente administrativo deberán ser uniformes y conocidos por todo el personal involucrado en dicha tarea. Tipo documental. El tipo documental es una unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una competencia concreta
regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, contenido informativo y soporte son homogéneos. La serie es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto, productor como consecuencia, o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Las series se caracterizan porque se organizan siguiendo un trámite administrativo. Los integran un solo tipo o varios tipos de documentos. Conservan el orden original, representan continuidad en el tiempo, pueden dividirse por subseries. Los elementos, el principio de procedencia consiste en separar los documentos producidos por una institución u organismos de aquellos que produce otra, lo que indica que no se pueden mezclar. El principio de orden original lo definimos como la ubicación física de los documentos dentro de un expediente, respetando el orden cronológico en que se reciben, produjeron o tramitaron con miras a solucionar un asunto determinado. Ejemplo, el expediente de un contrato de prestación de servicios deberá contener el siguiente orden: los diversos tipos de documentos, respetando así el principio de orden original. También se deben tener en cuenta los siguientes procesos: la clasificación documental. La empresa Confenalco está dividida en diferentes dependencias: subsidio, vivienda, recreación, educación, que son las secciones, y estas están divididas en subsecciones. De estas dependen otras oficinas. Toda la documentación recibida, generada, tramitada y conservada se agrupan con relación con las funciones que le competen, denominándose archivísticamente series y subseries documentales. La valoración documental consiste en determinar el valor administrativo, legal, fiscal, contable. Esos entonces serían los valores primarios. Y el valor histórico, cultural y científico serían los valores secundarios de los documentos, con el propósito de establecer su tiempo de conservación permanente en el archivo histórico. Muchas gracias.